¿Leo el Yiddish o no? A mí me da lo mismo. ¿Leo el Yiddish? Ok. Vale. No es una sije larga. Me pareció muy interesante la perspectiva del Rebbe, cómo el Rebbe encuentra méritos en todo tipo de cuestiones, incluso en las cuestiones que no parecen tan meritorias. Esta, como dije antes, es una charla del Rebbe. Esta es del año Tovshin Mem Gimel, 1983. Esto está en el libro que se llama Lekutei Sijois, el compendio de charlas del Rebbe, por supuesto, sobre Parshas Noach, que es la parsha de esta semana. Es sabido lo que dicen nuestros sabios. Si el Yiddish molesta, avísenme. A mí no me molesta no decirlo. Así que no tengan ni vergüenza, ni miedo, ni nada por el estilo. Es sabido lo que dicen nuestros sabios al respecto de Noach. Él no rezó por la gente de su generación. No pidió misericordia por la gente. ¿Conocen esta historia o no? Yo no las conozco a ustedes y ustedes no me conocen a mí. Así que hagamos más sencillo. Lo que no se entiende y no se sabe me dicen no sé de lo que estás hablando. Y es más fácil, ¿ok? El Zohar compara 3 personajes en la historia antes de entrar en la sija, porque si no se sabe esto no van a entender de lo que está hablando el Rebbe. El Zohar compara Noach, Abraham y Moishe. Lo voy a decir como está escrito en el Zohar. El Rebbe va a citar algunas partes y la idea de esta charla del Rebbe es ¿cómo puede ser que la Toire hable mal de Noach? Noach saben quién fue, el diluvio, esa parte, sí, ok. Aparentemente la Toire está hablando mal de Noach. ¿Cuál es la comparación? Ok, diluvio, antes del diluvio por supuesto, la generación, dice la Toire, la tierra estaba destruida, pervertida, la gente robaba, mataba, no les importaba nada, cero. Dios dijo, basta. Me cansé. ¿Qué le dijo a Noach? Porque lo encontró un tzadik, un buen tipo. Le dijo, bueno, hacete un barquito ahí, salvate vos, tu familia, que son los únicos que vale la pena. El resto, chao. ¿Cuánto tiempo estuvo Noach haciendo el arca? 120 años. ¿Para qué? Para que si alguien venía y le preguntaba, che, ¿qué haces con el coso ese? Porque era enorme. ¿Qué haces con el barquito ese? No, decía Noach, se viene el diluvio, ¿eh? Sí, ¿no ves que la gente se porta mal? Se viene un diluvio. Ok. Este es Noach. Ahora saltamos, básicamente 10 generaciones. Abraham Avinu. Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodom y Amorra, Sodoma y Gomorra. Me cansé. No sirven para nada estos tipos. Los voy a destruir. Y Abraham dijo, pará, es así la cosa. ¿Vas a matar a todos juntos? Tzadikim Rasha, los buenos con los malos. Quizás hay 50 tzadikim, quizás hay 40, quizás hay 30, 20, 10. Ok, no encontré ningún tzadik. Bye bye. Sodoma y Gomorra dadas vueltas, destruidos. Ahora avanzamos unas cuantas generaciones más y aparece Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu recibió la Torá en el monte Sinai. 40 días después de recibir la Torá en el monte Sinai, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? El becerro de oro. Idolatría, lo peor, pero lo peor que le puedes hacer a Dios. Idolatría. ¿Por qué digo lo peor? Bien simple, sin entrar en el detalle para no perder demasiado tiempo. Bien sencillo. Imagínense, quizás hay que buscar las palabras adecuadas para que no suene tan terrible. Pero imagínense, nosotros como pueblo de Israel somos la esposa de Hashem. Ustedes, Dios mediante, serán las esposas de quien corresponda. Nosotros, Yehudim, somos la esposa de Hashem. Hashem es el marido, nosotros somos la esposa. Buenísimo, ok. ¿Qué significa idolatría? La esposa se fue con otro. Hasta luego. Es lo peor que puedes hacer. Eso es idolatría. Para nosotros suena raro. ¿Qué idolatría? ¿Qué sé yo? Agarré un coso y dije, esto es Dios, esto es Dios. ¿Cuán tonto podés ser? No, pero ese es el concepto de idolatría. La tipa se fue con otro. Y lo abandonó y lo dejó. Ok, es algo grave. Okay. El pueblo de Israel, 40 días después de recibir la Torá, estaba haciendo idolatría. Moishe Rabbeinu sube al monte Sinai de vuelta para pedir que Dios perdone al pueblo de Israel. ¿Que perdone a quién?
¿A los tzadikim? No, esos no necesitan perdón. A los que hicieron lo peor que hay. A los que hicieron idolatría. Y Moishe Rabbeinu al punto tal llegó su petición que le dijo a Dios, si vos no los vas a perdonar, borrame. Yo me voy de acá. No quiero aparecer en tu libro. Muy lindo tu Torá, todo lo que quieras. Si no sos capaz de perdonarlos, a mí ni me menciones. Chau. Y Hashem dijo, pará. No es para tanto, vamos a ver qué hacemos, quién corresponde perdonar, quién corresponde no perdonar. No es tan así, no te vayas, espera un poquito. Esto es lo que Hashem termina haciendo por la petición de Moishe. Entonces, de vuelta, tenemos 3 personajes. Noyaj, ¿por quién pidió? Nadie. ¿A cuántos sí? ¿A cuántos salvó Noyaj? 0. Ni una persona. Ni uno que Noyaj le haya dicho, che, mirá, Dios, deja de robar, deja de matar, ¿viste? Nadie. 0. Si vos te acercabas a Noyaj te decía, mirá que se viene el diluvio, ¿eh? Pero si no, en las palabras del Rebbe que lo dice después, en otras sigas también, Ani es nafshi tzalti. Yo me salvé a mí mismo. Y el resto, ¿y qué va a hacer? Se acabó. Ese es Noyaj. Abraham rezó por la gente, pero por los tzadikim nada más. Si no eres un tzadik, lo siento mucho. Moishe no solamente rezó por los tzadikim, Moishe Rabbeinu pidió incluso por los que hicieron el becerro de oro, para que Hashem los perdone. Y al punto tal pidió por ellos que sacrificó su vida, todo lo que le importaba, todo lo que era más valioso para Moishe Rabbeinu, estaba listo para dejarlo de lado en aras de ¿quién? De los peores pecadores. Lo peor de lo peor. Y hace 40 días lo viste a Dios. ¿Qué vieron? No sé, pero no importa. Lo vieron a Dios. 40 días atrás, ¿no? Hace 50 años, 150 años. 40 días atrás. ¿Y ya estás haciendo idolatría? ¿40 días después? ¿Cuán bestia puede ser? Esta es la diferencia entre Noyaj, Abraham y Moishe. Entonces el Zohar no habla muy bien de Noyaj, que digamos. Che, ni uno salvaste. ¿No te podías acercar y charlar con alguno y como que, dale, mejorá algo, por lo menos no robes? Bueno, esto que parece tan terrible sobre Noyaj, el Rebbe nos va a mostrar cómo en realidad no es tan así. No es tan así, porque al fin y al cabo, salteando algunos detalles para avanzar, al fin y al cabo, la Toira nunca habla mal de nadie. Y la Toira nos enseña a ser cuidadosos con lo que decimos y no hablar mal de nadie. Pero acá tenemos toda una Toira Shleima, una Toira entera, hablando mal de Noyaj. Pará. Y de hecho lo más loco es que en Parshas Noyaj justamente se aprende, el Talmud aprende en Parshas Noyaj, que no hay que hablar mal ni siquiera de una behemoth, medio de un animal impuro. De nada, no hables mal de nadie, de nada. Lo que decís, todas las palabras que produzcas, que sean lindas, agradables. Y acá tenemos toda una enseñanza entera que habla mal de Noyaj. ¿Cómo puede ser? Entonces, evidentemente, debe haber algo positivo que surge de esto que hablamos, entre comillas, mal de Noyaj. ¿Se entiende? Ok, vamos. Que finden in tema plukta. Encontramos una discusión entre un Rabbi Yehuda y un Rabbi Yitzchok, entre estos dos personajes en el Zohar. Rabbi Yehuda sagt, dass das, was Noyaj hat nicht Spal gewen, also wie Moishe ist. Rabbi Yehuda dice el hecho de que Noyaj no rezó como rezó Moishe, no era por una falta de Noyaj, no era porque Noyaj no era un buen tipo, sino que Moishe no rezó en aras de su propio mérito. Moishe no dijo, Dios, perdona a los judíos porque yo soy un tzadik. No. Abraham, menciona a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Hay toda una tfila larga de Moishe Rabbeinu pidiéndole a Dios, no en mérito de él. El mérito de estos son tus hijos. ¡Ey! Hace algo bueno por ellos. Pero Noyaj tenía patriarcas en quien apoyarse para rezar por la gente. No, porque los patriarcas vinieron después de Noyaj. Entonces, ¿qué querés de pobre Noyaj? ¿Qué va a rezar en mérito de propio? No suena muy bien. Entonces Noyaj no tenía cómo rezarle a Dios. ¿En base a qué Dios tenés que perdonar a esta gente? ¿Porque son tus hijos? No sé, ¿hijos de quién? ¿Porque son buenos tipos? No son buenos tipos. No tenía nada que decir Noyaj. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Pobre Noyaj. Moishe Rabbeinu por lo menos podría decir algo. Noyaj no podía decir nada.
Lo que no es el caso, este es Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzchok dice, nada, todo bien, pero igual tendría que haber pedido. Está bien, no tenía en quién apoyarse, pero igual debería haber pedido por la gente. Yo qué sé, que alguno haga chuva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Esto es lo que dice el Zohar. Hasta acá el Rebbe no trajo ninguna novedad, por así decir. Y el Rebbe trae en las notas del padre del Rebbe al Zohar. Esto mismo podría ser una hora entera solamente hablando del tema, pero el padre del Rebbe era un Mekubal. Y la verdad es que lo sufrió bastante, pero en resumen básico, él tenía un libro del Zohar y alrededor, esto no es un Zohar, no importa, pero alrededor del libro escribió notas. Y donde él vivía, ni siquiera había tinta para escribir. Entonces la esposa juntaba yuyos, hierba por acá, por allá, y le hacía una tinta para que él escriba. Y como el único papel que tenía era esto, las notas son súper crípticas. O sabes un montón y entendés, o olvídate. No lo vas a entender, porque escribía cada palabra contada, no tenía lugar para escribir. Ok, en las notas del Rebbe, el padre del Rebbe explica por qué justamente Rabbi Yehuda habla bien de Noach y Rabbi Yitzchok habla mal. ¿Por qué? ¿Y por qué no al revés? El Rebbe explica, el padre del Rebbe, explica que Rabbi Yehuda, la palabra Yehuda, el nombre Rabbi Yehuda proviene de Gesed, de bondad. Entonces siempre buscaba la bondad y hablar en mérito de los demás. Y Rabbi Yitzchok es gvura, es severidad, severo. Bajaba, era duro. Entonces está buscando la culpa, digamos, de Noach. Debería haber rezado igual. Sin embargo, dice el Rebbe, hay que explicar esto. Hay un mandato en la Torá, en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, tenés que juzgar a todas las personas en mérito de todos. Y se entiende que esto es una regla general para todo Yehudí, incluso para Rabbi Yitzchok, que era un tipo duro, por naturaleza. Su naturaleza era ser un tipo estricto, duro. En todo grupo de gente siempre está el que dice, no, ¿se puede hacer esta cosa? No. ¿Vamos a estar al lado? No. Bueno, dale, ponle un poco de onda. Bueno, ¿es una persona así? No. Pero esa persona también tiene que buscar el mérito de Noach. Entonces, ¿por qué Rabbi Yitzchok habla, entre comillas, que esto es todo el objetivo de la sige, de esta charla de Rebbe, ¿por qué Rabbi Yitzchok habla, entre comillas, mal de Noach? ¿Por qué es tan estricto sobre Noach? ¿Qué sale de positivo de esto? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Similar a esto de Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchok, que Fitman oija plukta, hay otra discusión sobre un pasuk, un versículo al comienzo de nuestra parsha. La parsha dice, Noach ish tzadik tomim hoyo bedoiroisav. Así empieza la parsha, básicamente. Noach era un hombre, era tzadik, era un justo, tomim, íntegro, bedoiroisav, en sus generaciones. Y nuestros sabios discuten, ¿y qué quiere decir la Torá con esa palabra? Está como, entre comillas, de más. ¿Cuándo vivió Noach? Yo qué sé, hace 5.000 años. Ok, en su momento era Noach. ¿Qué quiere decir en sus generaciones? ¿A qué se refiere? Hay una discusión que la trae Rashi en su comentario. Hay quienes dicen que era meritorio. Noach, rodeado del desastre que estaba rodeado, era un buen tipo. En comparación con otras generaciones hubiese sido super tzadik. Mejor que Abraham todavía. Porque si entre tanta gente mala sos bueno, entre gente buena, sos re bueno. Eso es una versión. Pero hay otra versión, y por eso dice Bedoiroi Sab, en plural. En todas las generaciones fue el mejor tipo que apareció Noach. Un fenómeno. A pesar del medio ambiente en el que vivía. Interesante, acá el Rebbe no lo trae, pero Rambam dice que si uno vive en un ambiente malo, mudate. Y si todo el mundo es malo, viví solo. Sí, dice Rambam. Interesante, una halajá. Noach era un buen tipo, a pesar de que toda la gente a su alrededor era un desastre. Y hay quienes dicen que en realidad cuando la Torá dice que en sus generaciones Noach era un tzadik, esto es lignai. Estamos hablando mal de Noach. Por cuanto mirás el alrededor de Noach era un desastre, Noach parece un tzadik. Pero sacarlo a Noach de ahí y ponerlo en otro lado, uy, veisme, era un desastre. Pero bueno, era lo mejor, como quien dice, lo mejor de lo peor, pero es un desastre igual. ¿Se entiende? Son dos versiones, que Rashi las trae las dos en su comentario a la Torá.
que significa Bedoiroi Sab, en sus generaciones. Por eso, en esa generación era bueno, en otras generaciones era un desastre. Acá tampoco se entiende, plantea el Rebbe. Similar a la pregunta que planteamos anteriormente. ¿Por cuánto tenemos la opción de, el Rebbe insiste con esto, varias veces lo dice, hacer una draya? ¿Saben lo que es una draya? Existen 4 formas de interpretar la Toira. Pshat, que es el sentido literal. Remes, son alusiones. Drush, que no lo traduzco a propósito. Soid, Kabbalah, yo qué sé, secretos de la Toira. Ok, ¿qué es Drush? ¿De qué se trata? Drush son enseñanzas que puedes extraer de un concepto, que no necesariamente están directamente relacionados con el concepto. A veces son historias que están por detrás de la historia, lo que pasaba, yo qué sé. Esos son Drushim. Entonces acá tenemos a Noach. La Toira dice, era un Ish Tzadik Tomim, era un buen tipo, pero después dice, en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Ahí recurrimos al Drush. Hay 2 formas de explicarlo, para bien o para mal. Entonces el Rebbe plantea, si vos tenés la opción de explicar algo para bien, ¿por qué lo explicás para mal? Hay una opción. Si no hubiese opción, ok, no hay opción. Pero si hay opción de explicar las cosas en forma positiva, ¿por qué lo ves en forma negativa? ¿Por qué hay quienes dicen en forma negativa de Noach? Quienes hablan en forma negativa de Noach. Más aún, hay una regla general, que de hecho está en la parsha de esta semana, que la Toira no quiere hablar mal, ni siquiera de un animal impuro. Y no dice tomei, la palabra impuro. Dice loy toir, no es puro. Estamos hablando de un animal. La Toira no quiere hablar mal ni siquiera de un animal. ¿Cuánto más aún? ¿Por qué la Toira va a hablar mal de Noach? Diciendo que no era muy buen tipo. ¿Cómo puede haber una opinión en la Toira que opina que Noach no era una buena persona? ¿Se entiende? La pregunta es similar a lo que dijimos antes. ¿Se entiende o no? Ok. Podríamos decir lo siguiente. Primero, explicando un concepto, que este concepto el Rebbe lo menciona en varios lugares. Yo le propuse a Hani estudiar otra sija, que es así, estaba en hebreo, me dice, no, ya lo estudiamos el año pasado. Ok. Que habla de estos temas específicamente. Cuando uno ve algo malo en el otro, es un reflejo de lo que uno tiene. Ok. ¿Algunos se acuerdan o no? Ok. ¿No se acuerdan? Ok, hubiese sido lindo estudiar esa hija. Para otra vez. No. Así dice Baal Shem Tov. El Rebbe explica así. Hay 2 asuntos en la Toira. Por un lado están las enseñanzas de historias y yo qué sé. Y por otro lado está halaja, ley. Las enseñanzas, cuando vos estás contando un cuentito, por así decir, que la Toira no tiene cuentitos, son obviamente enseñanzas también, pero cuando vos contás y relatás, tenés que ser cuidadoso cómo hablás. Y tenés que hablar en un lenguaje, en la Toira dicen naki, limpio. Pero cuando vos decís halaja, una ley, tiene que ser claro. Entonces usar la palabra tomei, impuro. Ay, no es una palabra muy linda, no me importa, tenés que decir las cosas claras. Se tiene que entender cuál es la ley. De la misma manera, en el asunto que estamos estudiando, el hecho de que la Toira agrega la palabra bedoiroisav, que en sus generaciones Noach era bueno o malo, y lo podés hacer una draya de vuelta, lo podés explicar como algo negativo. Si la Toira quiere expresar algo negativo sobre Noach, quiere decir que la Toira está diciéndote una halaja, una ley, que nadie se confunda y actúe como Noach. Es decir, ¿por qué la Toira habla, entre comillas, mal de Noach? Porque alguien podría aprender del comportamiento de Noach a hacer igual que él. O sea, yo me salvé a mí mismo y el resto del mundo... Hay una expresión que el Rebbe lo trae en otros lugares, Atzadikim Peltz. Hoy en día no está muy de moda esto, Baruch Hashem, pero estaban los abrigos de piel, esos cosos grandes, ¿sí? Que era calentito, qué sé cuánto. Existe un tzadik en un abrigo de piel. ¿Qué es esto? Si hace frío, tenés 2 opciones. Opción número 1, te pones un abrigo de piel y estás calentito, todo bien. Pero la gente que está a tu alrededor, que se mueran de frío, ¿no? Yo estoy calentito. O mejor dicho, opción número 2, prendes una fogata. Vos estás calentito y el resto de la gente también. Noach era un tzadikim peltz. Noach se puso su abrigo de piel, él estaba en la teiva, en el arca, yo me salvé y el resto
Lo siento mucho, se perdieron. Entonces, ¿por qué la Toira, entre comillas, habla mal de Noyaj? Para que nadie aprenda que este es el comportamiento adecuado. No. Nuestro comportamiento debe ser diferente. Noyaj, encontramos en su comportamiento que no era un tzadik beshleimus, un justo pleno y completo. Y si la Toira nos dijese solamente que Noyaj era un tzadik tomim, un justo completo, y no nos advirtiese que esto se aplica solamente a sus generaciones, es decir, en comparación a su generación era un buen tipo, pero en otra generación me parece que no, uno podría haber aprendido, o podría pensar que hay que aprender del comportamiento de este tzadik. Por lo tanto, la Toira tiene que decirnos algo, entre comillas, malo de Noyaj, de manera tal que no lo aprendas. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces es importante, entre comillas, de vuelta, hablar mal de Noyaj. Ok. Adelante. De acuerdo a esto, podemos decir más todavía. Más todavía. La idea, la razón por la cual existe una forma de entender el comportamiento de Noyaj en forma despectiva, en forma negativa, no es para hablarnos de una falla en Noyaj, sino que para hacer una drasha, es decir, una enseñanza a futuro, es decir, una enseñanza para otros. Acá tenés dos opciones. O hablas mal de Noyaj por hablar mal de Noyaj, o hablas mal de Noyaj para que nadie aprenda de Noyaj. Son dos cosas diferentes. En uno es simplemente por el placer de hablar mal de la gente, y a todo el mundo le encanta, etcétera, etcétera. Y en otro no, es con una utilidad. Es importante para que nadie aprenda de esto, para que nadie se comporte así, etc. Porque podríamos decir que esta cuestión, y acá viene, en mi humilde opinión, la novedad de estas hijas, de esta forma de ver las cosas del Rebbe. Podríamos decir lo siguiente: el hecho de que hay dos formas de entender el comportamiento de Noyaj, que era bueno en todas las generaciones, o que era bueno solamente en su generación, no están discutiendo en la práctica si Noyaj era bueno o no era bueno. Porque es una discusión tonta. Por así decirlo, anda a preguntarle a Noyaj, ¿sos buen tipo o no sos buen tipo? La Torá dice que era un tzadik, ya está. Entonces, ¿qué estás discutiendo? Esto se llama en el mundo talmúdico machloikes bimetzius. No existen discusiones sobre la realidad. Andá y mirá a ver, fíjate cómo es la realidad y ya está. No podés discutir si la mesa es marrón o verde. Mirala, es marrón. ¿Y qué crees que haga? Si vos ves verde es porque ves mal. Es marrón. Podés decir marrón clarito, marrón oscuro, ok. Pero es marrón. No podés discutir sobre el color de la mesa. No tiene sentido, es una discusión tonta. Entonces acá estamos discutiendo sobre si Noyaj era bueno o malo. Es una discusión tonta. Buscá en los libros, buscá en las enseñanzas de nuestros sabios. Yo qué sé, te vas a dar cuenta si Noyaj era bueno o Noyaj era malo. ¿Qué discusión es esa? Este de vuelta es el hidush. Es un poco sutil, hay que poner un poquito de la cabeza en esto. Pero acá lo que están discutiendo no es si Noyaj era bueno o malo. Noyaj era las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Un maestro, digamos, Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchak, no se olviden que estamos hablando de estos dos personajes. Un maestro te está dando una perspectiva y el otro te está dando otra perspectiva y ambos tienen razón. No sé si escucharon alguna vez, yo lo uso como ejemplo, no me gusta mucho, pero la verdad es que no encontré un ejemplo mejor. A ver, qué sé yo. Hay una historia, no sé si es hindú, budista, yo qué sé de dónde viene la historia, pero por ahí, de un grupo de ciegos, es fantasía obviamente, un grupo de ciegos que los llevaron a un lugar, obviamente eran ciegos, y los pusieron a tantear, ¿cómo se llama? A tocar una cosa. Y decime qué estás tocando. Entonces un ciego dice, esto es una columna, y qué sé yo, qué sé cuánto. El otro ciego dice, no, esto es una manguera, no me acuerdo todos los detalles. Hasta que, después de un rato, cada uno dijo lo que le parecía, y él le dijo, esto es un elefante. Si vos tocás la pata del elefante, una columna fuerte, yo qué sé qué cuánto. Tocás la trompa, parece una manguera, o lo que sea. Diferente, tocar la oreja, parece una milanesa. Bueno, no es una milanesa, pero todos tienen razón. ¿Es verdad? Es todo eso a la vez. Solo que uno ve una cosa, el otro ve entre comillas, porque eran ciegos, pero cada uno percibe otra cosa dentro de la misma cuestión. No es que están discutiendo. Todos tienen razón. Que esto es parte interesante, para entender un poco mejor lo que está diciendo el Rebbe, es parte de
de lo que hace al Yiddish Kop, a la cabeza judía. En el mundo que vivimos hoy existe una lógica que es una lógica binaria. Binaria significa tener razón o no tener razón. Punto. No hay muchas opciones. Pero la lógica talmúdica no es binaria. La lógica talmúdica es, este dice A, este dice B, los dos tienen razón. No, ¿estás loco? Sí, porque están viendo las cosas de diferente ángulo. Pero los dos tienen razón. Cuando en el Talmud hay una opinión y después hay otra opinión, no es que decimos, el que habló antes era un tonto, no sabe nada. ¿Qué te pasa? Es un tzadik. ¿Y está diciendo tonterías? No, es otra perspectiva de la cosa. Otra forma, otro ángulo. Acá pasa lo mismo. Tenemos a Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchak discutiendo sobre si Noach era un tzadik o no. ¿Qué están discutiendo? Si era buen tipo o no. Andá, fíjate las cosas que hizo, te vas a dar cuenta si era buen tipo o no. Están viendo a Noach desde diferentes perspectivas. Es el mismo Noach, pero de diferentes perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas? El Rebbe explica así. Por un lado, bueno, acá, entrando en el texto, digamos, no están discutiendo la realidad de si Noach era un buen tipo o no. Y en la generación de Abraham Avinu no era nada. Entonces, efectivamente, aparentemente no era un muy buen tipo, que digamos. Pero por el otro lado, todos están de acuerdo que Noach no era culpable de que él no era un groise tzadik, un gran tzadik como Abraham. ¿De quién tenía para aprender Noach? Abraham por lo menos tenía gente para aprender. De hecho, Abraham estudió con Noach. No sé si sabían, pero hay todo un seider de Abraham estudiando en una cueva, que cuánto estudió con Noach. ¿Y Noach con quién estudiaba? Nadie. Entonces, ¿qué querés del pobre tipo? ¿Era medio bestia? Y sí, ¿de quién iba a aprender? Entonces, Noach no era culpable de que no era un groiser tzadik, un gran personaje como Abraham, sino que por la situación en la que él vivía, por lo terrible y bajo de la generación en la que él vivía, era lo que era, pobre tipo. Y si hubiese estado en la generación de tzadikim, podés decir tranquilamente que hubiese sido más tzadik, si hubiese tenido de quién aprender, si hubiese tenido guías, si hubiese tenido compañeros que lo ayudaban, yo qué sé. Pero pobre tipo, según la situación en la que estaba, no había nada mejor. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo Rabbi Yitzchak y Rabbi Yehuda que mencionamos al comienzo? La diferencia es la siguiente. ¿Qué quiere hacer la Toira con la palabra Bedoiroisav en sus generaciones? Hay una opinión que te va a decir, estamos hablando bien de Noach. La Toira viene a alabar a Noach. Y hay otra opinión que te va a decir, la Toira viene a advertir que por observar el comportamiento de Noach, que era bueno, que alguien no aprenda en otra generación, porque era bueno en comparación a su generación. Pero no quiere decir que esto tenés que copiarlo. ¿Se entiende la diferencia? Antes dijimos, Noach era un mal tipo, basura. Y ahora estamos diciendo, no. Está todo bien con Noach. Pero en el contexto en el que él se movía, un tzadik, no aprendas de ahí. No es para vos, no es para tu contexto. Tenés Abraham, Yitzhak y Jacob para aprender, tenés Moshe Rabbeinu para aprender, tenés el Rebbe para aprender. Déjalo a Noach. Todo bien con Noach. Sí, qué raro ahí afuera. Todo bien con Noach, pero no es para... No aprendas de ahí. Entonces nadie está hablando mal de Noach. Estamos diciendo, ¿hay que aprender de ahí o no? Una opinión te va a decir, Noach era un fenómeno, y otra opinión te va a decir, no aprendas de Noach. Déjalo. Déjalo. Y esto es lo que significa el comentario de Rashi, que hay quienes hablan... Hay alguno que lo está pasando bien. No parece. Hay quienes hablan en forma despectiva de Noach, al respecto de Noach mismo. No estamos diciendo que él tenía ninguna falla ni ningún problema, porque según la generación en la que estaba, etc., esto es lo que había. Pero la Toira también tiene que, y como subrayado, está obligada, por así, entre comillas, la Toira a explicarte que hay una joirá, hay una enseñanza. La palabra Torah viene de la palabra jorá, enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de Noach? No te comportes como Noach. Esa es la enseñanza de Noach. Y el Rebbe más adelante va a decir, Noach mismo quiere y disfruta estar, entre comillas, despreciado en la Toira para que nadie aprenda de él. No hagas lo que yo estaba haciendo. Yo no tenía otra opción. ¿Qué querés de mí? Pero eso no quiere decir que todos tienen que comportarse así. No. ¿Se entiende hasta acá? De la misma manera podemos explicar estas dos opiniones de Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchak.
al respecto de que Noach no rezó por su generación. Acá no tenemos una discusión, sino que acá cada uno está dando una perspectiva diferente. También Rabbi Yitzchok, que dijo que Noach no rezó por nadie y no hizo nada bueno, etc. También Rabbi Yitzchok está de acuerdo que Noach no rezó por la gente de su generación, porque en la situación en la que se encontraba no podía rezar por ellos, porque no tenían quién apoyarse. En Abraham, en Isaac, en Jacob, ¿en qué? No había nadie. Entonces, ¿con qué herramientas iba a ir, por así decir, frente a Dios y decirle, dale, no mates a todos estos? ¿Qué? Porque yo soy un tzadik. No suena muy bien. Tienes que apoyarte en alguien. Entre paréntesis me viene a la cabeza, la gente pide brojes, pide bendiciones al Rebbe, y bendición para este, y bendición para el otro. Cada vez que alguien le pedía una bendición al Rebbe, el Rebbe exigía, y lo digo en el buen sentido, ok, ¿qué vas a hacer vos adicional para que Dios te dé una braja, una bendición? No es que el Rebbe te da o no te da, el Rebbe es un ser humano, el Rebbe y con toda la virtud del Rebbe, pero él le pedía a Dios, en mérito de que vos vas a hacer tal cosa, o sea, de que esta persona va a hacer H o B, lo que sea, Dios, dale la bendición que pide. Entonces vos tenés que hacer algo, tenés que tener algún mérito en el cual basar tu petición de braja, de bendición. Entonces, ¿en quién se podía apoyar Noach? En nadie. Estaba solito. Entonces, Rabbi Yitzchok, que dice que Noach no rezó por la gente, Rabbi Yitzchok sabía perfecto que no había en quién apoyarse. Entonces, ¿por qué habla mal de Noach? Porque Rabbi Yitzchok viene a advertir que no surja algo negativo, Dios libre y guarde, en una generación posterior, pensando que al fin y al cabo el hecho de que Noach no rezó por su gente no es un problema. No es un problema. Dicho esto de otra manera, quizás no suena muy bien, pero ¿qué va a ser? Yo viví 20 años en La Plata, y en La Plata no hay kashrus. ¿Qué va a hacer? No hay negocios kosher, no hay... Acá salís y hay 200 negocios kosher uno al lado del otro. No sé cómo viven todos, pero Baruch Hashem viven todos. ¿No? Entonces una persona en La Plata puede decir, yo no como kosher porque no tengo dónde comprar. ¿Está bien o no? Y si no tiene dónde comprar, ¿esto te da permiso de no comer kosher? No. Lo siento mucho. Pero digamos que tiene una excusa. Oye, ok, ¿qué le vas a decir? La excusa. Yo te puedo traer la comida, esto, no. Ok, podemos encontrar tikkunim, forma de arreglar esto. Pero sea como fuere, el tipo dice que tiene una excusa. Ok. La excusa es una excusa, de hecho es interesante en arameo, excusa se dice amasla, que es emes loy, no es verdad, es una excusa, no es verdad. Pero más allá de eso, el tipo tiene una buena excusa, porque no tengo kashrus donde yo vivo, entonces ¿cómo querés que coma kosher? ¿Dónde saco carne? ¿Dónde saco pollo? ¿Dónde saco queso? ¿Dónde saco leche? ¿Dónde? No hay, listo, no como kosher. A pesar de que esa persona tiene una excusa, uno podría pensar que tiene razón. Lo que está explicando Rabbi Yitzchok es, Noach tenía una excusa por la cual no rezó por su generación. Ok, la excusa de Noach. Pero no vengas a aprender de eso para otras generaciones. No. Eso era Noach en su mundo, en su lugar. Estuvo bien el comportamiento de él en su lugar, el tipo que no comía kosher está bien. Y no, mira, no estuvo muy bien. Ponele que no tenía otra opción. Ponele, no tenía otra opción. Podría haber comido verduras si son kosher. Pero ponele que no tenía otra opción. Ok, pero eso no significa que está bien. Eso no significa que está bien. Por eso dice Rabbi Yitzchok que hay que hacer una drasha, una explicación de esto. Y el Rebbe lo pone en Yiddish, Arois Brengen, hay que sacar algo de acá. Hay que extraer alguna enseñanza de acá. Es decir, el asunto por sí mismo es despreciable, está mal. Noach en su generación era buen tipo, pero en otra generación hubiese sido peor todavía. En comparación a su generación era un buen tipo, pero no era un buen tipo. Esto es lo que dice Rabbi Yitzchok. No rezó por su gente, no estuvo bien. Porque uno tiene que esforzarse de toda forma posible para rezar y pedir misericordia por otro Yehudí. Sin excepción. Hay un maíz, el Rebbe no lo trae acá. Hay un maíz del Rebbe Rashab, que yo no recuerdo todo el maíz ahora, pero hubo una época, Rebbe Rashab vivió la Revolución Rusa, vivió con los comunistas, etc. Hubo una época en la cual muchísimas veces los comunistas intentaron hacer cambios en la educación de los judíos para enchufar, inyectar el comunismo de ellos y alejar a los Yehudim de la Toira.
y hubo una reunión de rabinos, estaba el Rebbe Rashab, había otros grandes, digamos, de la generación, etc. Y estaba, si no me equivoco, si no recuerdo mal la historia, Reb Chaim de Brisk, que estás hablando de top, si no era un Rebbe, no era Hasid, pero no importa, estás hablando top. Hasta el día de hoy en el Tzisrol está Brisker Yeshive, gente muy elevada, ¿ok? Estudio de Toira en el nivel más elevado que hay. Y esta parte no recuerdo exacto, si el Rebbe Rashab estaba en su habitación y Chaim Brisker en otra habitación, o como sea, después de la reunión, una sesión de la reunión, que no se logró, digamos, el objetivo que los Rebbeim y Tzadikim querían, cada uno se fue a su habitación, el Rebbe Rashab se fue a su habitación y estaba llorando. Entonces Chaim Brisker lo fue a visitar a la habitación al Rebbe Rashab, y Chaim Brisker le preguntó, ¿y por qué llorás? Lubavitch Rebbe, ¿por qué estás llorando? Y el Rebbe Rashab contestó, y porque no logramos el objetivo. Logramos el objetivo. Y Chaim Brisker le dijo, pero Rebbe, hicimos todo lo que pudimos. Estamos hablando de una conversación entre dos gigantes, entre dos tzadikim de otro universo. Hicimos todo lo que pudimos. Y el Rebbe Rashab lo miró y le dijo, pero no logramos el objetivo. Entonces, ¿qué importa que hiciste todo lo que pudiste? Había que hacer más. Y de vuelta, estamos hablando de tzadikim. No es que yo sé que podría haber hecho más, es verdad. Estamos hablando de tzadikim. Lo que dicen es emes, es verdad. Y si Chaim Brisker está diciendo hicimos todo lo que pudimos, es emes, es verdad. No se estaba equivocando. Pero no alcanzó. Entonces, ¿qué importa? Hay que lograr el objetivo. ¿Qué importa? Entonces, lo que está diciendo Rabbi Yitzchok, ¿qué es? Noach no rezó por su generación. Ok, tenía una excusa. No había en quién apoyarse. Eso es lo que dicen en Zohar. No tenía en quién apoyarse. Ok, pero viene Rabbi Yitzchok y dice, ¿sabes qué? No es suficiente. Por lo menos no aprendas de eso. No hay situación en la cual uno pueda darse por vencido de otro Yehudí. No existe. Por lo menos decía un Teilim por el otro. Decía un salmo por el otro. ¿No te da bolilla? ¿No te presta atención? ¿Te dice que sos un religioso loco? Ok. Abrí el libro de Salmos y decía un Teilim. ¿Eso lo puedes hacer o no? Sí. No tiene nada que ver con el otro. El otro sigue sin darte bolilla ¿Y qué importa? No hay situación en la cual uno diga, chao, listo, este tipo no vale la pena, esta tipa ni vale la pena. No existe. Y esto es lo que está haciendo Rabbi Yitzchok, está haciendo una draya, está extrayendo de la historia de Noach, a pesar de que suena mal para Noach, pero está sacando de ahí para decir, no existe darse por vencido de un Yehudí. No existe. Por lo menos pedir misericordia. No aprendas de Noach que no pidió misericordia. Ok, le tenía sus excusas, sus razones por las cuales no lo hizo, pero no aprendas de ahí. No aprendas de ahí. Por eso, las palabras de Rabbi Yitzchok, o la opinión de Rabbi Yitzchok, no es una contradicción a la regla que aprendimos en la ética de nuestros padres, juzga a todas las personas para mérito. Rabbi Yitzchok no está contradiciéndose con esto, porque Rabbi Yitzchok está de acuerdo que Noach no era culpable. Haz shalom. Pobre Noach, no tenía en quién apoyarse. Pero aún así, no aprendas de ahí. Eso es lo que está haciendo Rabbi Yitzchok. Se entiende como el enfoque es totalmente otro. Nadie está hablando mal de Noach, pero no aprendas de ahí. Atrapa, todo lo contrario. Si no advirtiésemos este comportamiento, en general, o sea, de darse por vencido, etcétera, etcétera, si no expresásemos esto sí sería una culpabilidad para Noach. Al revés. Si no lo ves, el Rebbe está diciendo, si no lo ves como lo está expresando el Rebbe, entonces sí, Rabbi Yitzchok está hablando mal de Noach. ¿Por qué? Porque su comportamiento podría generar algo malo en otro Yehudí. Entonces Noach, de vuelta, por así decir, está como gritando y diciendo, hey, advertí que nadie me copie, que nadie haga lo que yo hice. A pesar de que yo tenía mis razones por las cuales lo hice, y que no tenían quien apoyarme, y mi generación era un desastre, y qué sé yo, qué sé cuánto. No me copies. Y si no lo vas a decir y no lo vas a escribir, me estás haciendo daño a mí. Porque la gente me copia a mí pensando que está bien. La Torá dice que era un tzadik, y no está bien. No me copien.
Por así decir, Noyaj está feliz de que alguien expresó esto. Y por lo tanto, esto mismo de expresar que no hay que copiar a Noyaj, esto es mérito para Noyaj. Esto es algo bueno para Noyaj. Él mismo quiere que enfaticemos esto de manera tal que el resto de la gente sí, efectivamente, rece por su generación. ¿Se entiende? Y a través de que advertimos este comportamiento de Noyaj, para que no lo copie otra generación y que este comportamiento al final no era emes shleimus, no era la plenitud total, y automáticamente otras generaciones posteriores aprenderán que sí hay que rezar, como hizo Abraham, como hizo Moishe, etcétera, etcétera. Esto mismo repara el hecho de que Noyaj en la práctica no rezó. Otra vuelta de rosca más, esto es clásico del Rebbe. El hecho de que nosotros aprendemos a no ser como Noyaj y lo aprendemos de Noyaj, esto lo ayuda a Noyaj a repararse a sí mismo, a elevar a Noyaj. Nosotros estamos elevando a Noyaj a través de no aprender de Noyaj. ¿Se entiende? A no hacer lo que él hizo. Él no rezó por la gente. Ok, él, por así decir, tiene un cartelito diciendo, no aprendan de mí, no aprendan de mí. Y si vos aprendés de mí, a no rezar por la gente, me estás haciendo un daño. Dicho de otra manera, por lo menos en este contexto, la razón por la cual la Toira habla, entre comillas, mal de Noyaj, es para que todo el mundo sepa que no hay que comportarse como Noyaj. Y cuando vos no te comportás como Noyaj, le haces un favor a Noyaj. ¿Ves? Yo me sacrifiqué a mí mismo, dice Noyaj, y me comporté así para que vos no te comportes así. Y si vos te comportás como yo, no entendiste. No entendiste el mensaje. ¿Para qué fue mi vida? ¿Y para qué me sacrifiqué yo portándome mal? Para que el resto de la gente aprenda que no hay que portarse así. ¿Se entiende? Y esta es la enseñanza en la práctica para nuestros días. A veces pasa que uno hace todo lo que puede para influir sobre el medio ambiente en el que vive. Al Anshei Doire, la gente de su generación, que es el lenguaje de los Midrashim y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero por razones que no dependen de él, y el Rebbe pone entre paréntesis, aparentemente, que vale, esa palabra es terrible. Uno dice, no, ¿qué culpa tengo yo? Pobre Noyaj, ¿él tiene la culpa de toda la generación que era un desastre? No, aparentemente no tiene la culpa. De vuelta, aparentemente. Y la persona no tiene éxito. Hiciste todo lo que pudiste para influir sobre tu medio ambiente y, de vuelta, no por culpa tuya, no funcionó. No anduvo la cosa. No pudiste lograr los objetivos. Uno puede pensar, no, Ani es nafshi itzalti, yo me salvé a mí mismo. Yo hice todo lo que pude, hice las cosas bien, etcétera, etcétera. Y no solamente al respecto de tu avoida, tu trabajo, por así decir, con vos mismo, sino también tu trabajo con otros. Hiciste todo en forma plena. Hiciste todo lo que había que hacer. ¿No lograste el objetivo? No es mi culpa. No es una falla en mí. No logré el objetivo. Viene Rabbi Yitzchok y te enseña una enseñanza. Puede ser que behemes realmente hiciste todo cuanto podías. Y no es una imaginación, no es falso, sino que al Pi Shulchan Aruch, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a todo lo que corresponde en la Toira, Toiras Emes, hiciste en forma plena todo lo que había que hacer. La Toira lo llama Noyaj Tzadik. Tomim, pleno, entero. Pero aún así, darf men wissen, hay que saber, dice el Rebbe, tenés que saber que la cosa no puede quedar así. No lo podés dejar, simplemente. Ok, ya está, listo, hice todo lo que pude, no me dieron bolilla. Sino, por lo menos, no tenés que estar sufriendo, no tenés que estar contento con la situación. Ok, yo hice todo lo que pude, listo, hasta luego, húndanse ustedes. No. Sino que, es interesante las palabras del revés, Mentor nicht sein zufrieden von dem Matzav, no puedes estar contento por esta situación, Norman muss halten hinein machris sein, tenés que publicar, gritar, etc. Tenés que pedir por la gente, tenés que hacer algo, lo que puedas hacer, no importa.
no pedir misericordia por la gente es una situación culpable. En esto sin duda sos culpable. Y esto mismo genera que se transforme la situación de culpabilidad, digamos, a mérito, zhus, mérito, que Dios anule las causas de la situación que no es positiva y le dé al Yehudí, a la persona que le está pasando esta situación, la posibilidad de pedir misericordia por la gente de su generación, al punto tal de lograr que hagan tshuva, lograr que se arrepientan. Y en particular en nuestros tiempos, en los talones de Mashiach, que el Rambam mismo ya hizo un psak halacha, una legislación legal en un libro de leyes, que la Toira prometió que al fin y al cabo todos los Yehudim van a hacer tshuva. Y al final del exilio, cuando hagan tshuva, inmediatamente van a ser redimidos. Entonces, ¿qué surge, Bekitsur, en resumen, qué surge de todo esto? Empezamos la charla pensando que Rabbi Yehuda era bueno, era positivo, Gesed hablaba bien de Noyaj, y Rabbi Yitzchak le daba con un caño a Noyaj. No pidió por su generación, es gvura, es severidad. Y el Rebbe nos fue mostrando, digamos, diferentes etapas, lo que sea, en la charla, el Rebbe nos fue mostrando que en realidad nadie está hablando mal de Noyaj. Estamos darshenen, estamos haciendo una enseñanza para extraer un concepto que nos puede servir generación tras generación. Y incluso si hiciste, entre comillas, todo lo que podías, y es emes, realmente hiciste todo lo que podías, y no funcionó, ok, por lo menos decí un tilim. Hace algo, cualquier cosa, lo que sea. Pero no te quedes sufriendo, no te quedes contento con la situación de que vos hiciste todo lo que podías, pero no se logró el objetivo.